gracias sublimes, perfecto es su amor. Vamos a hacer una lectura de la palabra de hoy, siguiendo con el tema central, ¿no? La gracia revelada. En una carta muy particular, muy especial, y quiero decir con todo el corazón que no fue hecho a propósito del 18 de septiembre. Es la epístola del apóstol Pablo a Tito, un nombre cortito, pero que tiene gran significado. Tito significa en griego honorable, de gran estima, digno. Eso es lo que significa Tito. Acá en español, Tito es el apodo de los Héctor, ¿cierto? Algunas veces también a los que son del tránsito les dicen Tito o Tato. Bueno, Tito, honorable, digno. Capítulo 2, versículo 11 al 15. Gracia revelada. Dice el Señor en su palabra: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie la exhortación del Señor a Tito, el honorable, el digno. Esta carta está en lo que en la teología se clasifica en la categoría de cartas pastorales. Carta pastoral, como las dos cartas de Timoteo y también a Filemón. Y hay algo bien especial. Tito y también, por supuesto, Timoteo, de quien predicamos algo, menos de Tito, eran dos jóvenes pastores, jóvenes debutantes en el ministerio y que estaban a cargo no solamente de pastorear en su tiempo, sino que sentaban un precedente de lo que debería ser en el futuro el ministerio pastoral en todas las iglesias. Son parte del ejemplo didáctico con el cual Dios instruía a la iglesia de cómo debería ser el ministerio pastoral y el liderazgo dentro de la iglesia en ese tiempo, y proyectando en la presencia de Dios, es decir, el conocimiento anticipado que tiene el Señor de todas las cosas, de lo que deberían ser los liderazgos en la iglesia. Así que estos dos ejemplos están muy vigentes. Dos pastores jóvenes, debutantes en la iglesia de su tiempo, pero con gran alcance en la historia del ministerio a través de los tiempos. Tito es el honorable. Es una carta que está llena de doctrina, y especialmente la doctrina de la gracia. Lo importante es que este joven, siendo un gentil, un no judío, él era griego de padre y madre y de cultura también, a diferencia de Timoteo, que era griego de padre, pero de madre judía, ¿ya? Y también Pablo da testimonio de cómo él, a los pies de su mamá y de su abuela, él conoció las Escrituras. Pero Tito es un convertido, ¿ya? Viene de afuera, ganado en la predicación del apóstol Pablo. Por eso que en la carta, en el capítulo 1, versículo 4, el apóstol Pablo dice de Tito: verdadero hijo en la fe. ¿Ya? Verdadero hijo. Es decir, uno ganado por el esfuerzo de la predicación, pero también uno que me ha dado satisfacción porque he visto que su conversión ha sido real, ha sido genuina. No reaccionó al Evangelio por una conveniencia, por una situación emocional, sino que realmente Cristo es Señor en su vida. Y ese elogio tan
tan magnífico, lo repite el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, respecto de Timoteo, y en la carta de Filemón lo dice también de Onésimo. Es decir, estos jóvenes que conocieron el Evangelio, Pablo decía de ellos, y usa la misma frase, verdaderos hijos, es decir, que aunque jóvenes, con madurez abrazaron el Evangelio y el amor a Cristo. Ser pastor, donde estaba Tito, era difícil. Él estaba en una isla griega que se llamaba Creta, y era muy especial. Creta era una ciudad de fiestas, de celebraciones, de torneos, muy parecido a Éfeso. Recuerden, yo que dije de Éfeso algunas semanas atrás. Tanto es así que en la carta de Tito, en el capítulo 1, versículo 12, Pablo hace una referencia muy importante que describe el ambiente en el cual Tito y su iglesia debían vivir el Evangelio. El versículo 12 dice que uno de los profetas de Creta dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ese era el testimonio que se tenía de Creta, porque ese pueblo que estaba en una isla, era un puerto militar, por lo tanto estaba lleno de diferentes vicios, todos los vicios imaginables. La vida en Creta era muy licenciosa, mucha fiesta, mucha celebración, mucha comida, eran muy sibaritas, pero también tenía la connotación que era puerto de engaño, de trueque, un puerto de contrabandistas, etcétera, etcétera, de estafadores. Así era Creta, es el testimonio histórico. Y Pablo hace referencia a un poeta griego, residente de Creta, un filósofo que era en uno de sus escritos. No es Pablo el que dice esto de Creta, sino que él recuerda a ese filósofo que hizo esta frase. En NBI dice: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos, licenciosos. Y con ese tipo de ambiente, en ese tipo de ambiente es que Tito debía ejercer el ministerio pastoral. Esta es una cita que se escribió en el siglo VI a.C. Pero Pablo lo menciona para darle a entender a Timoteo que él entendía lo difícil que era para él como pastor y también para la congregación que él lideraba mantenerse fieles al Evangelio en medio de un ambiente tan disipado. Así como ayer mirábamos que para muchos cristianos en el mundo les es difícil, les cuesta la vida permanecer fieles a Cristo. Era tan la fama de esta cultura, de esta idiosincrasia que vivían los cretenses, que había un dicho, un refrán que por todo el mundo conocido se refería, y era hacerse el cretense. Hacerse el cretense era dar testimonio de una persona con la cual había que tener cuidado, una persona que no era confiable, una persona a la cual no se le podía prestar, una persona a la que no se le podía abrir la puerta, porque de un momento a otro podría darnos una desagradable sorpresa. Pero esta carta, que tiene la connotación de ser didáctica e instructiva, es precisa, es honesta y amplia a la hora de transmitir doctrina a los hermanos para que, aun cuando están en un ambiente difícil, sean fieles. Porque a pesar del entorno y de los contextos, depende exclusivamente de uno ser fiel. Lo que está alrededor no es excusa para traicionar la fe. ¿Amén? Eso hay que tenerlo bien en claro. No es culpa del 18, no es culpa de Halloween, no es culpa de nada. Cada persona
conforme al compromiso personal que tenga con el Evangelio de Cristo, cede o no a la tentación. La Escritura nos dice, ninguno que es tentado diga que de Dios es tentado, sino que está en nuestra mente la decisión de, en tal o cual situación, ser fiel o no al llamamiento santo con el cual Dios nos ha escogido. Pablo en esta carta es preciso y enérgico, pero también, por supuesto, muy amoroso. Él tiene la intención en esta carta de enseñar a Tito, a su iglesia en Creta y a nosotros ahora en Jiré, cuáles son los aspectos prácticos de la gracia. Porque la gracia, por supuesto, es un contexto, es un argumento, es un concepto de la bondad de Dios. Y está escrito, es retórica, pero también es una realidad práctica. Nosotros podemos vivir y disfrutar cada día la gracia de Dios sobre nuestras cabezas. La gracia de Dios en nuestra vida y también la gracia de Dios en los ambientes en los cuales nosotros nos desarrollamos. Por eso creemos en la gracia revelada. Dios ha compartido con nosotros su propósito, su palabra, que es una carta firmada por Dios para nosotros, nos enseña cuál es el tipo de vida que debemos llevar para agradar a Dios. Y es tan claro ese concepto que en el capítulo 2, antes de entrar a lo medular del tema, en el versículo 10, Pablo dice, en el versículo 9 y 10 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Amén. Entonces Pablo está diciendo, es verdad que en Creta, donde ustedes están, es un ambiente donde les cuesta llevar la vida que el Evangelio demanda. Hay mucha tentación, hay mucha distracción, pero ustedes marquen la diferencia. Sean valientes, demuestren que ustedes tienen otra cultura espiritual, otra idiosincrasia espiritual, otros modelos que rigen y corrigen sus vidas. Amén. Y eso es práctico. El Evangelio debe ser demostrado que efectivamente es nueva vida en Cristo Jesús. Amén. La santa palabra, que es buena, esta palabra, el libro santo, es buena porque viene de Dios. Y nosotros creemos que este libro viene de Dios. Amén. Este libro viene de Dios. Estamos estudiando el domingo en la mañana a las 11 la historia de la Biblia en español y ahí hemos estado viendo los miles, los cientos de hermanos que dieron su sangre española, para que nosotros tuviéramos la santa palabra en nuestro idioma y conociéramos los misterios de Dios y el gran plan eterno que Él tiene con nuestras vidas. A ellos les debemos admiración y reverencia. Un aplauso espiritual de gratitud para ellos por lo que nos dieron. Y hoy tenemos la palabra en nosotros. El propósito de esta carta de Pablo a Tito es muy claro, tal como veíamos en el versículo 10. En el mismo Tito, en la presentación, en el capítulo 1, versículo 1, Pablo deja bien en claro la urgencia que él sintió a la hora de escribir esta carta a los hermanos de Creta. Y dice, Pablo, versículo 1, capítulo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ahora, en la NBI nos acerca la palabra a nuestro lenguaje cotidiano y nos dice de la siguiente manera: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer, NBI dice, la verdadera religión. Y nuestra fe en Cristo es nuestra religión. Imitar a Cristo es nuestra religión. Obedecer su palabra es nuestra religión. Pretender la
la vida de Cristo en nosotros es nuestra religión. Recuerden que la palabra piedad, que son los ejercicios espirituales, son también un sinónimo de religión. Y lo usa bien la NBI, porque nuestra vida con Cristo es nuestra religión. La palabra religión dice o significa reunir lo que un día se rompió. Nosotros sabemos que cuando entró el pecado al mundo, nuestra religión con Dios se rompió. Pero Cristo ha venido a ser pontífice máximo en la reconciliación de Dios con el mundo. Porque la reconciliación es de Dios con el mundo. Él en su amor infinito, y es el regalo de la gracia, restablece relaciones con nosotros. Y Cristo es el puente, Él es el nudo que ata la cuerda que un día se rompió. Gloria a Dios. No es producto de ningún esfuerzo humano, ni teníamos cómo. Pero Cristo, Él es nuestra religión. Él es el puente que nos ha vuelto a conectar con el Dios eterno de los cielos. Y hay que alabarlo a Él por eso, eternamente. Su propósito es claro. Tito 1:1 nos revela esta verdad, como dice la NBI. Cristo es nuestra religión, la verdadera religión. Lo peor de la religión, hermanos, es que alguno diga profesarla y no cumpla los principios de ella. El Evangelio no fracasa, fracasa la fidelidad individual a las verdades del Evangelio. Y es lo que el apóstol Pablo en esta carta, por supuesto, quiere advertir. Y también dice aquí el versículo 1, ¿quiénes son los que conocen la verdadera religión? No la conoce todo el mundo, sino que los que conocen la verdadera religión, que significa piedad, eusebia en el griego, ¿cierto? Religión en español, sinónimos, los únicos que llegan a comprender la dimensión espiritual de nuestra religión, también lo dice Pablo aquí en su carta a Tito. Dice, los escogidos. El versículo 1 dice, Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, llamado que mediante la fe los elegidos de Dios, no cualquiera, los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. En el griego la palabra elegidos es la palabra eclectos, que es un derivado de la palabra iglesia, que significa los llamados aparte, es decir, los que fueron tomados de un lugar y trasplantados a otros. Esos somos nosotros, la iglesia. Somos los llamados aparte, los tomados de un lugar que no nos corresponde y nos traen al lugar que sí nos corresponde. Nos saca de las tinieblas para venir a la luz. Nos saca del pecado para venir a la santidad. Para salir del dominio de Satanás, el diablo, a disfrutar la soberanía de Cristo en nosotros. Esos son los eclectos, los elegidos, los llamados aparte, los privilegiados de Dios para gozar esta salvación. Un sinónimo de eclecto significa los que se congregan. Es así de impactante y de grave. Los que se congregan. Ninguna persona que diga, yo no me congrego, pero igual estoy en paz con Dios, ha caído en una mentira diabólica. Porque todos los que aman a Cristo, aman también lo que Cristo ama. Y lo único de esta tierra que ama a Cristo es a su iglesia, tanto que la llama su esposa. Amén. Por lo tanto, quiere estar en plena comunión con Dios, debe estar en plena comunión con la esposa del Cordero, que es la iglesia. Los eclectos, los elegidos, los llamados aparte, los que no son iguales al mundo. Y nosotros, desde que hemos conocido a Cristo, somos pecadores como todos, pero distinguidos, pecadores perdonados en la gracia de Cristo. ¿De qué manera se cumple este propósito de conocer y vivir la verdadera religión? Pablo lo pone en términos muy prácticos. Los hermanos de Creta, para poder combatir tanta intromisión, tanta seducción,
tanta tentación, debían entender que el Evangelio no era solamente retórica, no es solamente discurso, no solamente sermón desde el púlpito, sino que también tiene una experiencia práctica. El Evangelio, hermano, se cree, pero también se vive. El Evangelio se aprende, pero luego se practica, se aplica. Nuestra fe es una fe viva. Tenemos que vivir lo que predicamos. Dice la Escritura: sed santos como vuestro Padre es santo. Esta carta es didáctica, esta carta es formativa, da instrucciones precisas. Toda la carta, aunque es cortita, pero habla del valor del liderazgo, el pastorado, habla también de la conducta social, habla de cómo debe ser también la conducta doméstica entre los hermanos de la iglesia, y habla también de la conducta social de los hermanos, la conducta laboral, cómo deben los hermanos vivir plenamente y dejar que el Evangelio invada todas las áreas de su vida. El Señor debe ser rey en nuestra vida espiritual, en nuestra vida íntima, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida social, en todo. Cristo es Rey. Amén. Y de otra manera celebro el 31 de octubre, y de otra manera celebro Navidad, y de otra manera celebro Año Nuevo, etcétera, etcétera, porque yo no pertenezco a ellos, pertenezco a Cristo. Amén. Ahora, en lo modular del sermón, capítulo 2, versículo 11 al 15, para refrescar, dice el Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, voy a dar el salto de Reina Valera a NBI, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Hermano, el mundo siempre ha sabido que hay un Dios bueno, pero el mundo también siempre insiste en darle la espalda. Dice la Escritura: la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad. Un cristiano no es capaz de convivir con la inmundicia. No somos unos santurrones, pero sabemos que nuestro Dios es santo. Amén. Por lo tanto, no nos manchamos por nosotros, no nos manchamos por amor al que nos ha elegido. Amén. Así que continúa diciendo la Escritura: y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Sin duda, cuando el pastor Tito trataba de orientar a los hermanos, seguramente alguna vez alguno de sus hermanos de la congregación habría dicho: pero usted, pastor, ¿qué se cree? Y él decía: me creo lo que la Escritura me autoriza a ser el pastor y también el guía de las almas de la congregación. Así que en esta porción, conforme a la inspiración del Espíritu Santo con la que permanentemente Pablo escribía, siempre escribía, porque no es Pablo, sino que es el Espíritu Santo a través de Pablo el que hablaba a la iglesia. Él nos enseña estas verdades espirituales. Siempre entre una instrucción en el método de Pablo, él hace unos paréntesis de doctrina, así como cuando parte la carta, en los versículos 1 y 2, Pablo pone el cimiento en el cual él va a pasar toda la enseñanza, toda la instrucción que va en la carta. En el capítulo 2, el versículo 11 al 15, esta porción también es un paréntesis explicativo de esa doctrina, para que los hermanos pudieran entender dónde estaba la base de la enseñanza que el apóstol les hacía, y no pensaran que era solamente el celo humano personal del apóstol. Esta locura del apóstol de su
quizás afán por establecer supremacía, sino que verdaderamente les digo esto porque es lo que de Cristo hemos recibido que debemos enseñar. En el capítulo 3, versículo 3 al 7, para que usted lo lea en su casa, el apóstol Pablo insiste y da toda la base doctrinal en aquellos versículos para que cada creyente entienda que si de verdad Cristo gobierna en nuestros corazones, se nota. Que si de verdad Cristo es lo más importante, que el Evangelio del Señor es la máxima autoridad en nuestra vida, que la enseñanza de Cristo es la única regla de fe y práctica en nuestra vida, Pablo enseña allí en el capítulo 3, del 3 al 7, que eso se va a notar. Se va a notar que nuestra moral, se va a notar que nuestra forma de ver el trabajo, se va a notar nuestra forma de disciplinar a los hijos, se va a notar en el trato marido y mujer, se va a notar que tienen otro pensamiento, que tienen otra visión, tienen otro argumento, que su argumento viene directamente de la instrucción divina y no de las costumbres sociales del mundo. El versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Y esto es un concepto en el cual cuando nosotros lo meditamos, lo profundizamos, tenemos que aplaudir al Señor. Si Él no manifiesta su santa voluntad con nosotros, seguiríamos siendo los mismos condenados desde la eternidad. Pero por su gracia, desde antes de la fundación del mundo, Él tuvo en su corazón nuestros nombres para salvación. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, cuando nosotros cantamos y aplaudimos, no aplaudimos al hermano Carlos ni a los hermanos que le acompañan. Cuando aplaudimos es un agregado a la alabanza. Parte de la canción, parte de la voz, parte de nuestros gestos, parte de nuestras expresiones. Dar gracias y aplaudimos porque cantamos. Maravilloso, precioso intercambio. Yo debía estar en la cruz y Él prefirió ir por mí. Gloria a Dios. Eso es lo que nosotros debemos sentir cuando cantamos Sublime Gracia. John Newton ahí en la catedral, trapeando el piso, se acordó de que el lugar más digno para estar delante de la presencia de Dios era postrado, tirado en el suelo. Porque el Dios eterno, sabiendo cómo Él era de pecador, lo había elegido por hijo. Por eso que Él cantaba sublime gracia, incomprensible gracia, inalcanzable gracia. La versión original dice que a un desgraciado salvo. En el contexto más puro de la alabanza. Pero la Escritura aquí está diciendo que nosotros somos elegidos. La gracia particular, la gracia común, está implícita en este concepto. Pero nosotros no solamente disfrutamos la gracia común, sino que disfrutamos la gracia sublime, la gracia particular, con la cual lo que Dios dispuso en su corazón de antes de la fundación del mundo, disfrutamos. Como la semana pasada el hermano Daniel nos hablaba de Noé. Él estaba en el corazón de Dios antes del diluvio, antes que hubiera hombres sobre la tierra. Dios tenía su nombre como uno elegido para su plan. Solamente los escogidos de Dios son los que tienen la capacidad sobrenatural de discernir la gracia como bendición, como algo provechoso. Solo los elegidos, hermanos, tienen la capacidad espiritual de discernir que el mejor lugar para estar el día domingo a las 11 de la mañana, entre 11 y 2, es la casa de Dios. Amén. Solo los escogidos de Dios disciernen que el plan de Dios para nuestras vidas es maravilloso y efectivo. Solamente la sangre de Cristo nos salva. Solamente la sangre de Cristo nos limpia. Solo la sangre de Cristo nos reconcilia con Dios. Y venir al culto es reconocer la gracia revelada en cuanto a la salvación. Al incrédulo o al cristiano débil, al cristiano descomprometido, al cristiano que es capaz de cambiar el pan espiritual por la empanada, no discierne lo bueno que es estar plenamente reconciliado con Dios. Y no pueden porque hay algo espiritual
que los limita, y esa limitación es la constante resistencia a hacer la voluntad de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9 dice: porque los que son de la carne, es decir, los que están en estado natural, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Tienen que satisfacer su necesidad espiritual con cosas del mundo. No es así como enseña la Biblia, ¿amén? Amén. Entonces la NBI nos dice: en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu Santo es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, nos aparta de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Tiene un impedimento natural, porque la fe en Cristo, la genuina, es sobrenatural. En la intervención de Dios, en Gálatas 5:22 se nos enseña que la fe que realmente transforma vida es un don de Dios, es un regalo de Dios, es fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Es una muestra de la gracia, la fe. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Y podría agregar el 9 porque dice: sin embargo, y es importante, ustedes no viven según la carne, según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que, enfatiza Pablo, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Y de qué manera vive el Espíritu Santo en nosotros? Cuando hemos entregado nuestra voluntad genuinamente al dominio de Cristo. ¿A través de quién toma a Cristo nuestro dominio? A través de su Espíritu Santo. Él es quien en esta hora nos conduce a toda la verdad. El verdadero cristiano es aquel hombre que ha nacido de nuevo, ha muerto a todas las costumbres del mundo y ha nacido para las nuevas costumbres que aprende de la palabra en Cristo Jesús. En la NBI se agrega en el versículo 11 la expresión "en verdad", que ese es un amén. Amén significa: Señor, estoy totalmente de acuerdo contigo. En realidad, cuando la Escritura dice: hermanos, creen ustedes, como dice esta palabra, que debemos vivir delante del Señor de una manera fiel, entregada, piadosa y sacrificial. Si uno dice amén, está diciendo: Dios, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y obviamente cuando tenemos nuestra mente renovada, nuestros pensamientos renovados por la palabra de Dios, lo natural es que estemos de acuerdo con Dios en todas las cosas. En cómo se lleva el matrimonio, cómo se celebran fiestas patrias, cómo se juega un partido de fútbol, etc. Estaríamos de acuerdo con Dios en todo lo que Él piensa. Eso es tener la mente de Cristo, ese es el verdadero amén. Les recuerdo, lo dije hace un ratito, 1 Pedro 1:16, tiene esta demanda: sed santos, sed diferentes, sed apartados, como vuestro Padre es así de diferente, es así de apartado. Sed santo como vuestro Padre es santo. Dios nos ha mostrado por su palabra, y el Espíritu Santo lo graba cada día si somos obedientes, cuál es la verdadera religión y la vida que verdaderamente agrada al Padre. El capítulo 2, versículo 12, dice también para nosotros en NBI: y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. La gracia de Dios nos salva. La gracia de Dios nos salva, pero también la gracia nos enseña a vivir esta salvación. Aquí el versículo presente dice que nos enseña. Pablo usa la palabra griega paideuo, que es un derivado de pauderosa, el arte, la disciplina,
la técnica de enseñar es lo que significa. Y se refiere a la instrucción que da un tutor, un maestro a un niño en formación. Antiguamente se usaba mucho que la gente que tenía plata, que tenía dinero, era capaz de contratar un tutor particular. Solo los hijitos de familia, hijos de papá, tenían la oportunidad de tener este tutor que preparaba al niño y lo pasaba por la adolescencia hasta la adultez, enseñándole todo lo que era necesario para triunfar en la vida. Pero nosotros, hermanos, espiritualmente, gloria a Dios, somos hijitos de papá, porque Dios mismo, por medio de su palabra, nos instruye acerca de la vida que nos hará bien. Por eso que el apóstol Pablo se atreve a usar los que tienen plata en este mundo, dice el apóstol Pablo, podríamos entenderlo así, para sus hijos que quieren que crezcan bien, que crezcan inteligentes, debidamente estimulados, con sana instrucción y que lleguen a hacer algo con sus vidas y pueden pagar, le ponen un tutor, pero la gracia nos ha bendecido porque Dios mismo es nuestro particular y personal tutor. A través de su palabra es Dios mismo quien instruye a nuestra vida. Amén. Proverbio 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dios mismo, a través de su palabra, con un tutor excelente, el Espíritu Santo, nos abre la Escritura y nos dice que esta es la enseñanza que nos dará una vida plena, feliz y realizada. Que es el propósito de Dios. Y esta palabra define ese proceso maravilloso. 1 Corintios 14:20, acerca de la didáctica del Espíritu Santo que hace el Señor a través de su palabra con nosotros. 1 Corintios 14:20 le dice a la iglesia: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y esa es la connotación que tiene la enseñanza bíblica. Quiere que nosotros seamos, en cuanto a la maldad, como niños, inocentes, absolutamente desarraigados de las costumbres de este mundo, pero en el modo de pensar que seamos maduros. Y eso es lo que hace la palabra del Señor cuando se arraiga en nuestros corazones, que en realidad es cuando se anida, cuando nutre, alimenta permanentemente nuestro pensamiento, nuestra mente. La palabra de Dios nos permite madurar, no solo en la fe, sino que en todas las áreas de nuestra vida. Qué bueno cuando un marido es un hombre maduro, equilibrado, sobrio, que sabe dirigir, que sabe orientar, que sabe llevar bien a su familia, especialmente si es capaz de conducirla a través del camino de la fe. Pero toma buenas decisiones económicas, buenas decisiones sociales, laborales. Dios lo bendice. Porque la palabra es una instrucción clara. Es maduro en todas las cosas. Para lo malo se hace el niño. En cierto modo se hace el inocente. No importa que el mundo le diga macabeo, no importa que el mundo le diga monja, no importa. Lo importante es que está en los principios de Dios. Para entender la gracia necesitamos la humildad de un niño, que no significa, por supuesto, ser infantiles, para que el Señor aplique adecuadamente. El proceso de enseñanza al cual se refiere al apóstol Pablo aquí en esta carta a Tito, para que él se la transmitiera también, usara como método el método del Espíritu para con su iglesia, y que yo también procuro con ustedes, mi iglesia, y Dios los bendiga. Primero, en esta estrategia de enseñanza, en esta técnica pedagógica a la cual se refiere el apóstol Pablo, muy usada en su tiempo, él la usa estratégicamente para explicar y enseñar el método de Dios en nuestra vida. Lo primero era que se expusiera la materia de manera clara y amplia. Eso es lo que significa instrucción, mostrar una materia o algo a enseñar con gran detalle. Es decir, si alguien quería enseñar a alguien a construir un barco, se lo dibujaba con todos los detalles posibles. Eso es un barco. Luego la segunda parte de esta técnica involucraba que el aliento, el estímulo permanente. Si a la primera el alumno no aprendía, como debemos hacer también nosotros con nuestros hijos, era que no se le retaba, no se le castigaba,
no se le sancionaba, sino que se le estimulaba, se le alentaba, se le decía, sí hijo, sí alumno, esta parte es difícil, pero revisémosla de nuevo. Tú puedes hacerlo. Y esa era parte de la técnica que se usaba en la didaché de esa época, término que también define un concepto doctrinal y teológico muy importante en lo que tiene que ver con la enseñanza de los métodos de interpretación bíblica, la didaché. Pero después, el tercer punto era que si el aprendizaje, ¿cierto? En el aprendizaje se cometían errores, la técnica era demostrar el error a través del diálogo, a través de la conversación, a través de observar nuevamente el proceso, el alumno fuera capaz de ver el error y corregir. Habían 3 puntos, y 4 puntos importantes en ese tipo de enseñanza. Primero la instrucción, el aliento y la corrección. Y por último, el maestro debía ser capaz de establecer en el alumno condiciones propicias para el aprendizaje, para la ejercitación y sobre todo permitir que el alumno aprendiera disciplina. Estos 4 elementos también están contenidos en la forma de enseñar del Espíritu Santo a la iglesia: instruir, alentar, corregir y disciplinar. Y es así como también nosotros debemos guiar a nuestras familias en el plan de Dios, con amor, con paciencia, con ternura, con insistencia, pero dejar, como dice el Señor, uno riega, otro siembra, el crecimiento lo da el Señor. Dios nos llama con amor, nos instruye con paciencia, nos prueba para fortalecernos y finalmente nos premia por hacer lo que debíamos hacer. ¿No es maravillosa la gracia de Dios? Lo que debíamos hacer, eso hacemos. Y aún así, siendo nuestra obligación, Dios nos prueba. Dios nos instruye. Dios nos ama. Y después de la tarea hecha, nos premia. Gloria a Dios. Amén. Por último, los últimos versículos dicen, y me estoy apurando, dicen, aguardando la esperanza bienaventurada. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar, Tito, le decía Pablo a este predicador: exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Hermano, toda nuestra principal ocupación mientras el Señor cumple los tiempos, por supuesto, es crecer, es madurar, es servir, acompañar a los hermanos en su crecimiento, crecer nosotros mismos, por supuesto, pero con una luz inspiradora en nuestro pensamiento. Estamos aguardando el retorno precioso, glorioso, sobrenatural, extraordinario de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Porque nuestro horizonte no tiene otra luz esplendorosa que esperar que no sea cuando se abran los cielos y veamos al Hijo de Dios en toda su gloria viniendo por su iglesia. Ese día será el día más maravilloso, la bendita esperanza. Tengo cientos de versículos para eso, pero les voy a contar por qué vale la pena tomar la palabra del Señor, hacerla propia, obedecerla, creerla y vivirla, porque esto es apenas una pincelada de lo que nos espera cuando el Señor venga. En 2 de Pedro, capítulo 3, y es una pena que no todos los valores. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 14, dice: pero nosotros, según las promesas del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos preciosos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él.
Qué maravillosa la palabra del Señor. Mire lo que nos espera: un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia, donde todo esto que es tan calamitoso para la vida humana, el Señor de un soplo la hará desaparecer. Aunque tenemos la promesa de lo venidero, Él nos ha prometido, mientras eso se cumple, que sí vamos a disfrutar de su cuidado, su protección y su justicia. Pues los hermanos que veíamos ayer en diferentes partes del mundo, sufriendo la persecución a causa del Evangelio, aún así sus rostros manifiestan paz, porque esperan el retorno de su Dios, conforme a las promesas que han recibido y las que han creído, ellos permanecen firmes. Por último, Apocalipsis capítulo 21, 3 y 4, también nos da señas de por qué es tan importante vivir en esta esperanza y por qué vale la pena ceñirse a la instrucción del Señor con fidelidad, porque todavía nos quedan otras promesas fabulosas. Capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 3 al 4, y estoy acortando el sermón. Dice: y oí una voz potente que provenía del trono de Dios y decía: he aquí entre los seres humanos la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Hermano, si ese es el premio, bien vale la pena vivir, sufrir y aún morir por este Evangelio del Señor Jesús. Él es nuestra bandera, Él es nuestro estandarte, Él es la razón de nuestra existencia. Permita Él que nuestra vida, parecido a lo que dijo Martin Luther King, pero que nuestra vida sea cada día una alabanza al Señor. Él dijo: cada día sea una plegaria. Yo le claro y digo: ojalá que nuestra vida cada día sea una alabanza al Señor. Que por mí alguien diga: vale la pena caminar con Dios. Póngase en pie y vamos a orar al Señor. Vamos a pedir que nos bendiga, nos acompañe y agradecer